Vamos a desarrollar ahora el paso número 1, que es identificar a los clientes. La información que identifica al cliente es cualquier información que pueda usar para diferenciar a un cliente concreto de otro, seguir las transacciones e interacciones con el cliente a lo largo del tiempo o ponerse en contacto con él. Así, podemos desarrollar algunas preguntas que son útiles para que usted vaya entrando en el tema. ¿Cuántos clientes concretos conoce realmente su empresa? ¿Posee una base de datos del cliente con información identificadora de todos o de parte de ellos? ¿Hasta qué punto está actualizada y es precisa esa base de datos? ¿Cuánta información contiene sobre cada cliente? ¿Cada unidad de negocio de su empresa tiene su propia base de datos de clientes? ¿Existen otras fuentes de información para identificar a los clientes? ¿Puede aumentar fácilmente la cantidad de datos disponibles sobre los clientes de su empresa? ¿Qué cantidad de información para identificar a los clientes posee ya su empresa? Y después de todas estas preguntas, empieza a darle un orden. Hay que hacer un inventario. Yo siempre digo lo mismo. Cuando uno arma una base de datos para empezar a generar acciones positivas, tendría que tener claro para qué quiere la información y saber para qué la va a utilizar, antes de juntar un montón de datos sin sentido. Entonces yo digo, bueno, usted imagínese como si fuera una biblioteca con estantes. Y tiene que ir dividiendo información de acuerdo a estos estantes que usted tiene. En el primer estante yo pondría información del cliente que me sirviese para venderle más. Entonces yo ahí incorporaría la capacidad de consumo, o sea, de todos los productos que yo comercializo, cuáles son los que él compra y qué cantidad promedio en unidades o pesos o ambos. Y después lo compararía con lo que me compra para ver si hay diferencia y esa información me sirve para generar negocios y llegar a cubrir o tratar de venderle el 100% de su capacidad. También incorporaría ahí información que me sirve como semáforo para que ese cliente yo verifique que le estamos dando un buen servicio, porque apenas pueda fallar en algún servicio, se me va la competencia. Por ejemplo, cuando se produce una baja en el consumo promedio por mes, que me brinde esa información, porque algo está pasando como para que permita verificar de qué se trata. O también otro estante con las quejas, con las cosas que escuchamos de él, el cual no está satisfecho con el producto, con los resultados de una encuesta, en otro estante le podríamos poner, donde él dice cuáles son los principales servicios que prefiere incorporar, donde él le dio un orden a esos servicios, donde él dijo, comparado con la competencia, porque yo alguna vez le compré, la competencia brinda mejor servicio que ustedes en esto, en esto y en esto y en esto, como para ir verificando cómo puedo ir personalizando los servicios cada vez que genero el contacto con él. Verificar también en otro estante, por ejemplo, información que le podría llegar a servir al sector de créditos y cobranzas, información financiera, información de crecimiento, si va abriendo locales nuevos, si va expandiéndose en el comercio exterior, por ejemplo. Información de resoluciones de quejas e información sobre transacciones normales que está haciendo y cómo interactúa con otros sectores, ir poniéndolo en distintos casilleros de acuerdo a la forma de utilizarlo. Entonces, después de terminar esa información, ¿a quiénes le sirve? Cada uno de esos casilleros, ¿a quién le sirve? Entonces le damos la posibilidad con un acceso a través de una clave para que lo puedan utilizar. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Para generar qué acción? Para poder vender más, para poder generar marketing especializado, para poder retenerlo, para verificar que no se me vaya, para mejorar un servicio, para personalizar un servicio, y cada sector tiene la información indicada para gestionar. Así se hace. Este procedimiento nosotros lo hemos visto muy bien en el curso de CRM, que por favor lo invitamos a que lo pueda realizar. Pero así se arma una base de datos por cliente, con distintos estantes, teniendo claro para qué se va a utilizar y quiénes son los que lo van a utilizar. Y ya saber cómo lo van a utilizar en forma activa, porque si no, estamos generando un montón de datos sueltos, sin orden, que no sirven para nada. Y darle un orden a esa información, porque mucha de esta información anda rondando por ahí, está en distintos sectores, está en la cabeza de las personas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, bueno, yo ya tengo claro cómo obtener esa información. ¿Qué sectores lo obtienen? Establecer un procedimiento para que lo incorporen, para que esa información esté sistematizada, esté registrada en algún lado. Y de ese registro se pasa a la base de datos.
ya automáticamente cuando la gente esté preparado, automáticamente pasa esos datos a la base de datos. También puede haber un estante que esté vacío, que ahí ponemos alguna información que creemos que es útil, que no sabemos dónde clasificarla, para que después alguien, una vez por semana o cada 15 días, vea esa información y la pueda incorporar en el estante que corresponde. Y además tenemos que tener la habilidad que cada vez que se produce una interacción tenemos que tratar de generar valor en el cliente y obtener información. Y no una vez cada 15 días, cada 30 días. Cada interacción tenemos que aprovechar para obtener información y generar acciones constantes. Es lo que nosotros llamamos un almacén de base activa, como bien lo hemos visto en CRM, pero hay que hacerlo cliente por cliente. Hoy la información está diseminada, no está registrada, no hay un procedimiento como para registrarla en algún lado, está en la cabeza de los vendedores, o no está en ningún lado, o como la empresa comercializaba en forma masiva, simplemente hacíamos la transacción sin retener absolutamente ninguna información porque no nos interesaba. Venía el cliente, me hacía el pedido, se lo entregaba y trataba que la logística del servicio sea lo mínimo indispensable y que cumplamos mínimamente y punto. Sigamos produciendo, sigamos vendiendo mucho y que la logística sea aceptable. Se acabó, ahora cambiamos el concepto cultural, necesitamos información y tenemos que armar esta base de datos con el procedimiento que yo le acabo de decir. Y después vemos cómo automatizarla y cómo incorporarla, por ejemplo, en un sistema de CRM, o el grado de automatización necesario como para que la podamos ordenar fácilmente, como bien dijimos, por estanterías, y que la gente la utilice. Ahora, la gente la utiliza, genera comunicación y marketing focalizada con un alto porcentaje de resultado. Obtenemos resultados, aprendemos y mejoramos. Es constante. Eso es tener identificados los clientes y tener la información que identifica al cliente. Entonces, si usted logra esto, Dios mío, y no solamente tener un montón de información desactualizada. Entonces ahora no tiene que tener una persona que lo actualice. Cada vez que se produce un contacto, ya el operador tiene que estar preparado para obtener información. Y tiene que tener la formación para poner la base de datos en el estante que corresponde. Si tiene alguna duda, la pone en un estante vacío. Después viene alguien y la vuelve a colocar. Esa base está permanentemente actualizada, no con un montón de porquerías, con información concreta que necesitamos para cumplir con los objetivos de cada instante, utilizarla en forma concreta y poder demostrar que esa información nos sirve para mejorar el servicio. Y eso también hace que a medida que vayamos aumentando nuestra relación, como bien lo dijimos, más disponible está el cliente para darnos información, hasta que llegamos a un grado de personalización que es muy difícil que la competencia entre. Por supuesto que usted no va a hacer esto con toda su cartera de clientes. Tiene que diferenciarlos, que es el segundo paso que lo vamos a ver en el próximo video.